Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, carreras Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística, asignatura Estadística Inferencial. Hoy veremos el tema de regresión. Definiciones. Ecuación de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión. Datos pareados son datos relacionados. La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que la podemos expresar con y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cambio marginal. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1, que la pendiente es la inclinación, en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. Valor atípico. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Puntos influyentes. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que nos afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Residuo. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Gráfica de residuos. Es una gráfica de dispersión de los valores x, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y observada menos y predicha. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, primero vamos a abrir los datos que tenemos aquí en mi tab. ¿Qué vamos a determinar? La ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción para estas edades. Solamente estamos esperando que los datos se abran. Y aquí ya los tenemos. Tenemos 40 datos de 40 diferentes edades de hombres y el tamaño de su cintura. Bueno, hay dos maneras de resolverlo. Vamos a iniciar. Podemos obtener la correlación aquí en estadística, estadística básica, correlación, que es el tema que vimos anteriormente, para ver la relación entre las dos variables. Tenemos que el coeficiente de correlación es de 0.845. El coeficiente de correlación puede ir de -1 a 1 positivo. Al tener un valor de 0.845 tenemos una correlación positiva. Como es muy cercano al 1, es una correlación fuerte. El valor de P es menor al 0.05 del nivel de significancia que sería el estándar cuando el programa no nos determina. Aquí no nos está diciendo
el planteamiento del problema, cuál es el nivel de confianza y el nivel de significancia. Entonces deducimos que el nivel de confianza es el 95%, punto 95, y el nivel de significancia es el punto 0,5. Por lo tanto, si tenemos un valor P menor al nivel de significancia, es estadísticamente significativo que existe correlación. Si tuviésemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula plantearía que no existe correlación y la hipótesis alterna plantearía que sí existe la correlación. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es regresión. Solamente fue una breve introducción a lo de correlación. Hay dos maneras de resolverlo. Vamos a resolverlo de las dos maneras. Aquí en estadística tenemos regresión y aquí le podemos dar al primero, le vamos a dar a la regresión ajustada. Aquí en el eje de la Y tenemos nuestra variable dependiente. Aquí estamos nosotros mencionando que el tamaño de la cintura depende de la X, que es la edad de los hombres. De igual manera tenemos aquí el nivel de confianza, ya está por default 95%, así lo dejamos. En las gráficas, aquí están las gráficas de los residuos. Vamos a seleccionar 4 en 1 para no tener 4 gráficas diferentes. Le damos OK. Y aquí le damos OK de nuevo. Tenemos dos gráficas. En una gráfica tenemos la ecuación de regresión y en la otra gráfica la gráfica de residuos. Vamos a analizar los datos. Estos son los datos que obtuvimos. Tuvimos una ecuación de regresión con una pendiente igual a 0.62. Aquí está la pendiente, 0.6259. Esta sería la ecuación de regresión igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que sería la X. Tenemos la R y la R ajustada. ¿Qué nos representa la R ajustada? Nos representa que el 70%, 70.7% se le atribuye a la edad del hombre. El 70.7% de la variación en el tamaño de la cintura se le atribuye a la edad. Tenemos el estadístico y tenemos de igual manera un valor de P de 0.00. Significa que sí tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Si vemos los puntos, entre más se va incrementando la edad del hombre, el tamaño de la cintura también va incrementando. Y esta es la ecuación de regresión que mejor se ajusta a todos los puntos. Mencionaba en las definiciones que todos estos puntos, la diferencia entre el valor observado, que viene siendo el valor de cada punto, y el valor predicho en esta ecuación, si nosotros seleccionamos cualquiera de estos valores y lo sustituimos en la ecuación de regresión, vamos a obtener un valor predicho. A ese valor predicho le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Todas esas sumas de todos esos cuadrados van a dar la suma de los mínimos cuadrados. Y si tenemos, digamos, un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta, digamos, ideal. Si vemos, esta ecuación se ajusta más o menos a la mitad de todos los puntos, por lo tanto, el software automáticamente hace ese cálculo. De hecho, aquí tenemos las gráficas de los residuos, tenemos la prueba de normalidad de los residuos, perdón. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos, tanto positivos como negativos. Una gráfica de control. Y de igual manera tenemos un histograma de los residuos. Como podemos ver, su distribución es normal. ¿Qué nos menciona el programa? El programa nos menciona que se determine la ecuación de regresión. En este caso, aquí ya la tenemos. Esta sería la ecuación de regresión.
La ecuación de regresión es el tamaño de la cintura es igual a 59.64 más 62.59 por la edad del hombre. También nos menciona que obtengamos la gráfica de residuos. Aquí la tenemos, de hecho tenemos 4 diferentes gráficas de los residuos. Y por último nos pide que hagamos una predicción de la edad a los 20, 40 y 60 años. Para eso vamos a usar una calculadora que tenemos por aquí. Vamos a ver. Tenemos nuestra calculadora. Vamos a calcular la predicción a los 20, 40 y 60 años de cuál sería el tamaño de la cintura. Aquí tenemos la ecuación, es 59.64 igual a 59.64 más .6259 por 20. Nos da el resultado en fracción. Sin embargo, aquí lo tenemos. Sería 72. El tamaño de la cintura para una persona de 20 años sería de 72 centímetros. Ahora vamos a obtener, de acuerdo a estos datos, se nos generó una ecuación de regresión. Vamos a obtener el tamaño de la cintura para una persona de 40 años. Hacemos el mismo cálculo. 59 igual a 59.64 más .6259 por 40. Nos dan fracción igual. El tamaño de la cintura para una persona de 40 años sería de 84.67 centímetros. Y por último nos pide calcular el tamaño de la cintura para una persona de 60 años. Todos estos datos los estamos calculando de acuerdo a la ecuación de regresión que nos arrojó los datos, los 40 datos que teníamos. Igual a 59.64 más .6259 por 60. Tamaño de la estructura para una persona de 60 años sería igual a, esto nos da en fracción, quitamos las fracciones, sería igual a 97.19 centímetros. Bueno, hay otra manera de resolverlo. Vamos aquí a minimizar todas las ventanas. Podemos usar el asistente. Esta gráfica está guardada, ya que lo estuve resolviendo antes de verlo con ustedes. Usamos el asistente y aquí en regresión vemos regresión simple porque es una sola variable. Aquí ya tengo los datos preseleccionados puesto que estaba resolviéndolo. En el eje de las X tenemos la edad del hombre y en el eje de la Y el tamaño de la cintura. El nivel alfa es el nivel de significancia. En este caso el nivel de confianza es 95% y el nivel de significancia es 0.05. Y vamos a seleccionar el nivel lineal. Estamos viendo regresión lineal. Y aquí sí tenemos más gráficas con el asistente, más datos, es más visual. Vamos a seleccionar todas las gráficas y vamos a ir analizando una por una. En este caso vamos a iniciar con esta que es la más importante. ¿Qué nos dice esta gráfica? Ok, esta gráfica es... Aquí ya se ve completa. Ok, primeramente nos dice que el valor de P es menor a 0.001, por lo cual existe una diferencia significativa entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre. Aquí tenemos la ecuación de regresión, que es la misma que ya habíamos obtenido, de la manera que se resolvió, de la manera directa que es en estadística, regresión,
y la regresión ajustada. Aquí lo hicimos con el asistente, el cual es mucho más visual. Aquí nos dice que el 71.4 de la variación del tamaño de la cintura está explicada con el modelo de regresión de la edad del hombre, con este modelo de regresión. De igual manera aquí tenemos el área verde, donde tenemos el coeficiente de correlación, que es igual a 0.85, nos indica que existe una correlación que cuando la edad del hombre se aumenta, el tamaño de la cintura también se aumenta. De igual manera nos da una conclusión que si quisiéramos modificarlo pudiéramos hacer. Bueno, esta gráfica ya la revisamos. Ahora vamos a revisar la gráfica de los residuos. Aquí tenemos una gráfica de los residuos. Tenemos de igual manera, ya lo habíamos visto de la manera que se había resuelto. Tenemos diferentes tipos de patrones de los residuos. Tenemos tres gráficas más. Aquí tenemos la gráfica de regresión ajustada con los valores de R y R cuadrada, los valores del p-value y cómo se ajustaría a los modelos cuadráticos o tomando en cuenta la desviación estándar. Tenemos un valor inusual que aquí nos está marcando. Nos marca como inusual porque la mayoría de las edades de los demás hombres están entre los 20 y 60 años y en este caso esta persona fue de 73 años, por eso nos marca como punto rojo. Es un valor atípico a la distribución. De igual manera aquí está la ecuación de regresión. Aquí tenemos una serie de comentarios, dice que el tamaño es suficiente, n igual a 40 para tener una buena precisión entre la relación. Dice que la normalidad no es un problema, que los datos son normales. Y nos da una advertencia aquí que nos da de un dato inusual, que es el que acabamos de explicar. El dato que tenemos inusual de la persona es 73 años. Vamos a hacer esto un poquito más chico por acá. Acá está el dato inusual. Pero eso pues no significa mayor problema. De igual manera es que podemos usar modelo ajustado. Podemos evaluarlo. Bueno, aquí tenemos las predicciones. Ya lo íbamos acá de manera manual. Sin embargo, con el asistente nos da las predicciones desde los 15 a los 75 años. Incluyendo todos los datos, desde el dato menor al dato mayor. Nos pedía el ejercicio o cuál era la predicción a los 20, 40 y 60 años. Justamente nos da el dato exacto. Si no nos los da, tuviéramos que buscarlo en la ecuación de regresión, sustituyendo en la fórmula, en la ecuación de regresión que nos dio también el asistente, que en este caso está por aquí. Esta es la ecuación de regresión. En caso de que un dato no nos dé exacto, el ejercicio nos preguntaba por 20, 40 y 60 años. El asistente nos arrojó todo este listado de todas las predicciones que se hacen, que es el objetivo de la regresión, es regresarnos, la misma palabra nos está diciendo, regresarnos a estudiar los datos, estudiar la correlación, determinar la ecuación de regresión, los residuos y regresarnos para determinar cuál sería la salida de una entrada. En este caso la entrada es la variable X o variable independiente y cuál sería la predicción para Y. Aquí tenemos todas estas predicciones. A una edad de 15 años el tamaño de la cintura sería 69, a una edad de 17 y medio sería 70, de 20 que es el ejercicio lo que nos preguntó sería 72.16, de 40 84.68 y de 60 97.19.
Y aquí nos da un intervalo al 95%. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a estos datos, el 95%, digamos, vamos a tomar una edad de 30, en el 95% de los casos, el valor va a estar entre 66.94 y 89.89. Y este sería, tomando en cuenta estos datos, este sería la Y predicha. Y este sería el intervalo de confianza. Entonces aquí tenemos intervalo de confianza para todas estas predicciones. Y sería todo. Ya vimos cómo resolver, en este caso, la regresión simple. Solamente estamos viendo la relación entre dos factores, entre una variable X de entrada y una variable Y de salida. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.